Hay un piano desafinado, un metrónomo que no lleva el compás, el zumbido de un amplificador que todavía no tiene una guitarra conectada. Antes de que empiece una canción de Nine Inch Nails, muchas veces hay una sensación de espera, pero no es un silencio, tal vez es algo más incómodo. Una máquina encendida en otra habitación, un pulso eléctrico, una amenaza pequeña, sostenida, que todavía no muestra su forma. Y después viene la muralla, sintetizadores densos, guitarras distorsionadas, baterías programadas, una voz que puede sonar como una confesión dicha al oído o como un grito contra una pared. Todo parece estar a punto de romperse. Todo parece avanzar hacia un accidente. Esa es la primera paradoja. En Nine Inch Nails, el accidente casi nunca es accidental. El descontrol está diseñado. La caída tiene marcas en el piso. La explosión llega en el momento exacto. La imagen que acompaña esta historia no es una guitarra ardiendo ni un escenario destruido. Es un tornillo de banco, una herramienta fría, precisa, hecha para sujetar algo y apretarlo hasta que ceda. Y la música de Trent Reznor suena a eso, a una presión constante, a algo comprimido hasta el límite. Pero lo inquietante no es solo la presión, es la precisión. Cada zumbido tiene un lugar, cada golpe entra donde debe. Cada distorsión parece salvaje, pero fue elegida. Esa es la línea que Nine Inch Nails recorrió desde el principio. La diferencia entre perder el control y construir una representación exacta de la pérdida de control. Aquí empieza toda esta historia. No en el ruido, sino en lo que ocurre antes. En la mano que enciende la máquina, ajusta los niveles y decide cuánto caos puede soportar una canción. Trent Reznor creció en Mercer, Pensilvania, un pueblo pequeño, quieto, de esos lugares donde el silencio puede volverse demasiado grande. De niño, estudió piano y aprendió disciplina antes que distorsión, escalas antes que gritos, método antes que ruido. Y eso importa porque Nine Inch Nails no nació de una falta de técnica. Nació de hecho de una tensión entre técnica y rabia, entre una educación musical ordenada y una necesidad de hacer que la música sonara menos obediente. Reznor quería hacer canciones. Incluso quería ser una estrella pop, aunque esa idea hoy pueda parecer extraña bajo la sombra industrial de su obra. Pero su oído entendía el gancho, la repetición, la estructura. Y lo que ocurrió después fue que encontró máquinas capaces de contaminar todo eso. Los sintetizadores, las cajas de ritmo y los samplers le dieron una posibilidad decisiva. No depender de una banda. Podía grabar una parte y luego otra, y podía borrar, corregir, duplicar, ensuciar. Podía hacer todos los músicos dentro de una habitación cerrada. Los primeros demos de Nine Inch Nails los grabó de noche, después de trabajar en un estudio de Cleveland. Hacía tareas menores, incluso de limpieza. Y esa imagen parece casi demasiado perfecta. Un joven que durante el día ordena cables y limpia pisos y deja el lugar listo para otros. Y cuando todos se van, enciende las máquinas para hacer música que suena a todo, menos a limpieza. A limpieza y el ruido. Ese contraste es más que una anécdota, es una clave. Reznor no aparece aquí como un genio iluminado, sino como un técnico obsesivo. Alguien que entiende que el estudio no es solo un lugar donde se graba música, sino un instrumento en sí mismo. Antes de ser una figura del rock industrial, fue un muchacho esperando a que el edificio quedara vacío para transformar horas prestadas en sonido propio. Pretty Hate Machine apareció en 1989 y tenía una cualidad extraña. Podía sonar bailable y hostil al mismo tiempo. Tenía pulsos electrónicos, sintetizadores pegajosos, estructuras cercanas al pop. Pero debajo de esa superficie había algo tenso, algo que no terminaba de acomodarse al molde. Pero no era un rechazo del pop, era una infección del pop. Reznor tomó formas reconocibles: verso,
coro, repetición, melodía, y las llenó de fricción. Las canciones podían entrar en la cabeza como canciones pop, pero se quedaban ahí como una incomodidad. No ofrecían escape, ofrecían presión con ritmo. Y el trabajo detrás de ese sonido era minucioso. Reznor editaba, cortaba, ajustaba, buscaba que cada golpe de batería entrara exactamente donde debía, que cada textura tuviera una función, que la canción pareciera sucia sin volverse descuidada. Esa aspereza de Nine Inch Nails no es primitiva, es quirúrgica. Y esa es una de las grandes lecciones de Pretty Hate Machine. Una canción puede sonar rota, pero a la vez estar cuidadosamente ensamblada. Puede parecer impulsiva y a la vez haber pasado por horas de edición. Puede transmitir urgencia sin haber sido improvisada. Ese álbum tuvo éxito porque ofrecía una combinación poco común. Era accesible, sí, pero no amable. Tenía energía de pista de baile, pero también una sensación de encierro. Permitía moverse, cantar, repetir frases, pero nunca terminaba de liberar del todo la tensión que acumulaba. Y en ese primer disco ya estaba la fórmula de Reznor: convertir emociones incómodas en un diseño sonoro. No simplemente expresarlas, sino programarlas. Hacer que una máquina pudiera sonar vulnerable, furiosa, precisa y humana al mismo tiempo. El oyente sentía el desorden, pero el creador estaba midiendo cada milímetro. The Downward Spiral de 1994 suele describirse como un descenso a la locura. Y esa frase de cierta forma funciona, pero se queda corta, porque el disco no cae sin dirección. No se desmorona de cualquier manera. Está construido como una arquitectura cerrada. Hay una entrada, un avance, una crisis y un final. Y las canciones parecen llevar al oyente por habitaciones cada vez más estrechas. Todo se vuelve más oscuro, más físico, más irrespirable. Pero el álbum nunca pierde la forma. Y ese es su verdadero poder. Representa el derrumbe sin derrumbarse. Reznor construye una jaula sonora y luego la golpea desde adentro. Las guitarras no solo distorsionan, raspan. Las baterías no solo marcan el tiempo, lo vuelven amenazante. Los sonidos industriales aparecen como piezas de metal chocando contra una estructura invisible. La voz entra y sale de la mezcla como si buscara aire. El tornillo de banco se aprieta cada vez más. Incluso la imaginería visual de esa etapa, de cuerpos, de máquinas, de fluidos, de habitaciones sucias y de objetos médicos, no funciona como abandono puro. Está compuesta. Tiene iluminación, tiene encuadre, tiene ritmo. La suciedad está organizada. La violencia tiene dirección estética. Por eso, The Downward Spiral no es solamente un disco extremo. Es un disco disciplinado sobre la pérdida de disciplina. Y esa contradicción lo vuelve más inquietante. No se trata de escuchar a alguien romperse sin filtro. Se trata de escuchar cómo alguien construye, con mucho cuidado, el sonido de una ruptura. Y ahí es donde Nine Inch Nails alcanza su forma más reconocible. Una música que parece peligrosa porque está cerca del colapso, pero que resulta todavía más poderosa porque nunca deja de controlar la escena. La jaula y el martillo pertenecen a la misma mano. En los años 90 los conciertos de Nine Inch Nails tenían fama de ritual violento. Equipos destruidos, instrumentos golpeados, cuerpos cubiertos de sudor. Reznor arrastrándose por el escenario, chocando contra otros músicos, cantando como si cada frase exigiera un esfuerzo físico. Y la imagen era poderosa, porque parecía eliminar la distancia entre la obra y la persona. Lo que en el estudio había sido capas, edición y mezcla, en vivo se volvía cuerpo, respiración, golpes, cansancio, moretones. Pero incluso ahí había una paradoja. La destrucción también era parte del diseño. Y no quiere decir que fuera falsa. Un golpe planeado puede doler. Una voz usada al límite puede romperse de verdad. Un cuerpo puede representar una caída
y salir herido de esa representación. Pero los conciertos de Nine Inch Nails no eran simples accidentes acumulados. Tenían estructura, tenían ritmo, tenían una dramaturgia del exceso. El público no solamente iba a escuchar canciones, iba a ver un cuerpo que encarnaba la presión de esas canciones. Un cuerpo que hacía visible lo que en el disco ocurría dentro de una máquina. La atención privada se volvió un espectáculo físico. Y ahí aparece una línea delicada. La diferencia entre el daño y su puesta en escena. Nine Inch Nails construyó una buena parte de su intensidad en esa frontera. Lo que parecía salirse de control debía mantenerse lo bastante controlado como para repetirse al día siguiente, en otra ciudad, bajo otras luces, frente a otra multitud. El escenario decía, todo puede romperse. La producción respondía, sí, pero en el momento exacto. Ese equilibrio era agotador, pero también definió una época de la banda. El cuerpo de Reznor funcionaba como extensión de la consola. Otro lugar donde se ajustaba la presión. En los años de mayor éxito, la presión dejó de ser solo una imagen musical. Reznor desarrolló una adicción grave al alcohol y a la cocaína. La maquinaria que había construido alrededor de Nine Inch Nails empezó a confundirse con su propia vida. La figura pública, el artista oscuro, el arquitecto del malestar, el hombre que parecía convertir cualquier fractura en sonido. Todo eso empezó a pesar. La industria pedía más. Las giras pedían más. El público también. Y mientras tanto, la persona detrás del proyecto se deterioraba de una manera menos estética, menos controlable, menos apta para convertirse en portada de disco. Pero en medio de ese desorden, Reznor seguía trabajando, y ese detalle importa, porque él seguía yendo al estudio, seguía ajustando ecualizadores, seguía acumulando capas, descartando tomas, buscando sonidos. El archivo estaba en llamas, pero alguien continuaba ordenando las carpetas. The Fragile, publicado en 1999, lleva esa tensión desde el título. Es un álbum largo, expansivo, a ratos hermoso, pero a ratos agotado. No tiene la concentración brutal de The Downward Spiral. Se siente más abierto, más disperso, como si la estructura todavía existiera, pero las paredes empezaran a mostrar grietas. Ahí el tornillo de banco vuelve a aparecer, pero con otra función. Ya no solo aprieta el sonido, aprieta también a quien intenta sostenerlo. El control, que antes parecía una herramienta creativa, empieza a parecer una forma de supervivencia. Y esa contradicción no se resuelve. El caos real y el orden obsesivo conviven. No como una moraleja ni como una caída limpia, sino como una rutina incómoda que duró años. Una parte de la vida se desacomoda y otra sigue entrando al estudio a corregir detalles mínimos. Ese periodo no vuelve la música más verdadera ni menos construida. La vuelve más inestable, más difícil de separar de la biografía, más difícil de escuchar sin sentir que detrás de cada capa hay algo intentando mantenerse en pie. Trent Reznor entró en rehabilitación en el 2001. Y esa frase podría abrir una historia convencional. El artista toca fondo, se salva, regresa transformado y deja atrás la oscuridad. Pero Nine Inch Nails nunca funcionó bien con moralejas tan simples. Después de la rehabilitación no apareció un disco luminoso, ni llegó una celebración limpia de la supervivencia. Cuando With Teeth se publicó en 2005, las canciones seguían hablando de ansiedad, de control, de miedo, de repetición. Todo ese vocabulario emocional seguía ahí. Lo que cambió fue la distancia. La voz sonaba más clara, no necesariamente más feliz, más clara. Y esa diferencia es importante porque la recuperación no apagó el ruido, cambió la relación con él. En lugar de cantar desde el centro de la espiral, Trent Reznor parecía cantar desde un borde. Todavía estaba cerca del pozo, pero ya no todo ocurría dentro de él. With Teeth no niega la etapa anterior, pero tampoco la repite del mismo modo. La música conserva cierta tensión, pero respira distinto. Hay más espacio, hay más sequedad,
Hay menos necesidad de cubrirlo todo con capas. Como si la pregunta ya no fuera cómo representar una caída, sino cómo vivir después de haberla narrado tantas veces. El tornillo de banco no desaparece, simplemente deja de apretar con la misma fuerza. O tal vez la mano que lo opera aprende a detenerse antes de romper la pieza. Y ese es el cambio de la segunda etapa de Nine Inch Nails. No es una redención completa, sino una modificación del control. El ruido sigue existiendo, la incomodidad también, pero ya no ocupa todo el plano. El dolor no se va, simplemente deja de ser el único arquitecto. Y esa es una forma menos espectacular, pero más interesante, de supervivencia. Cuando David Fincher llamó a Trent Reznor para hacer la música de The Social Network, no estaba buscando una banda sonora tradicional. La película no necesitaba trompetas de triunfo ni cuerdas anunciando grandeza. Era una historia de jóvenes frente a pantallas, de ambición cinépica, de amistad convertida en demanda judicial. Una película sobre conexión masiva y soledad privada. Y Fincher necesitaba otra cosa diferente, necesitaba zumbidos, necesitaba pulsos, necesitaba incomodidad. Piensa en el sonido de servidores encendidos durante la noche. Y Reznor dudó, porque él no venía del mundo de las bandas sonoras. Su territorio era el estudio, la canción, la presión eléctrica de Nine Inch Nails. Pero aceptó y llamó a Atticus Ross, su colaborador de años. Y juntos encontraron una forma nueva para una sensibilidad antigua. Notas de piano repetidas como una idea fija, frecuencias bajas bajo los diálogos, texturas electrónicas que no explican la escena, sino que la contaminan. La música de Social Network no subraya emociones, las enfría. Hace que el éxito parezca sospechoso. Hace que una sala llena de computadoras suene como una habitación vacía. Y ese fue un giro interesante. El mismo oído que antes llenaba el espacio con ruido, aprendió a hacer que el vacío sonara amenazante. Nine Inch Nails no era solo furia industrial, era también arquitectura de atmósferas. Tensión, aislamiento, máquinas trabajando cuando nadie mira. El Oscar recibido en 2011 confirmó algo que ya estaba ocurriendo. La incomodidad había entrado por la puerta principal de Hollywood. Reznor y Ross no domesticaron del todo su lenguaje. Solamente lo desplazaron. Cambiaron el escenario. Lo que antes parecía salir de un sótano, ahora podía acompañar una película premiada, una serie de prestigio, una historia animada, un thriller, un drama deportivo. El muchacho que limpiaba pisos para usar sintetizadores terminó construyendo parte del sonido del siglo XXI. El tornillo de banco seguía ahí, solo que ahora apretaba el silencio. Millones de personas escucharon The Downward Spiral, Pretty Hate Machine o The Fragile en habitaciones cerradas, en audífonos, de noche, caminando solas por una ciudad o frente a una pantalla encendida sin hacer nada. No todas estaban atravesando una crisis, pero muchas reconocieron algo. No necesariamente una historia idéntica, más bien una temperatura, una tensión familiar. Esa sensación de no saber cómo explicar lo que ocurre por dentro, pero encontrar de pronto una música que parece saberlo antes que uno. Nine Inch Nails nunca ofreció consuelo fácil. No prometió que todo iba a mejorar. No suavizó la incomodidad para volverla presentable. Lo que ofreció fue otra cosa: forma. La posibilidad de que una sensación confusa tuviera estructura, que una rabia sin dirección tuviera ritmo, que una ansiedad sin nombre pudiera convertirse en canción, en textura, en golpe de batería, en coro repetido por miles de personas. Esa fue su función social, aunque no haya nacido como misión. Para muchos oyentes, Nine Inch Nails no fue una respuesta, fue una traducción. Fue un modo de decir: esto también existe, esto también puede escucharse, esto también puede ocupar un espacio sin pedir permiso. Y ahí ocurre una paradoja hermosa. Una música construida alrededor del aislamiento terminó creando comunidad.
En concierto, lo que parecía íntimo se volvía colectivo. La frase que alguien escuchó solo en su cuarto volvía amplificada por una multitud. El ruido privado regresaba convertido en coro. El público de Nine Inch Nails nunca fue uno solo. Había adolescentes, había músicos, había programadores, había artistas, había gente herida, había gente curiosa, había gente que simplemente había entendido que esa mezcla de precisión y furia decía algo que otros lenguajes no alcanzaban. No era necesario estar roto de una forma excepcional. Bastaba con reconocer el sonido. La obra de Trent Reznor deja una pregunta incómoda. ¿Es una emoción construida verdadera? Porque muchas de sus canciones más intensas no nacieron como explosiones espontáneas. Fueron hechas en estudios, entre cables, pantallas, café, horarios, mezclas y decisiones técnicas. Fueron corregidas, duplicadas, comprimidas, editadas. Pasaron por la cabeza antes de llegar al cuerpo de quien las escucha. Y aún así funcionaron. Y ahí está la grieta. La autenticidad en el arte no siempre depende de que una obra sea una confesión directa. A veces depende de su capacidad para traducir algo que en bruto sería incomunicable. Una canción no es la herida. Es el molde que permite mirarla sin apartar la vista. Y Nine Inch Nails entendió eso con una claridad feroz. Una emoción puede ser fabricada con herramientas eléctricas y paciencia de técnico, y aún así sentirse más real que una declaración autobiográfica. No porque sea más pura, sino porque tiene forma, porque se puede repetir, porque se puede compartir, porque alguien puede entrar en ella y encontrar algo suyo. Pero esa transformación también tiene un costo. Cuando una experiencia se vuelve canción, pierde parte de su desorden original. Se vuelve objeto, producto, archivo. Algo que puede circular, venderse, premiarse, usarse como fondo para otra vida. El tornillo de banco sostiene la pieza, pero también la deforma. Para trabajar con algo, hay que fijarlo primero. Y esa es la huella más inquietante de Trent Reznor. Mostrar que el control y el caos no son enemigos. A veces se necesitan. El caos da la materia, pero el control la vuelve transmisible. La pregunta no se cierra. ¿Qué se pierde cuando una crisis se vuelve arte? Quizás sí algo se pierde, pero sin esa pérdida, tal vez nadie podría escucharla. Hoy Trent Reznor tiene más de 60 años y vive en Los Ángeles y tiene hijos y hace bandas sonoras y sigue trabajando con Atticus Ross y sigue entrando al estudio a ajustar frecuencias y a buscar el punto exacto donde una escena empieza a respirar de otra manera. La imagen ya no coincide con el mito del artista destruido, tampoco con la del superviviente iluminado que dejó atrás su pasado y encontró una paz perfecta. Esa versión sería demasiado simple para una obra como la suya. La imagen final es un poco más concreta. Es un hombre frente a una consola. Alguien que alguna vez limpió pisos para usar máquinas de noche y que ahora compone para películas premiadas, para directores importantes, para públicos que quizá no saben que esa atmósfera inquietante viene del mismo lugar que The Downward Spiral. El joven del estudio sigue ahí, pero no como un fantasma trágico, sino como un método, como una manera de escuchar. Con los años, Reznor parece haber cambiado la relación con su propio ruido. No lo venció, no lo expulsó, no lo convirtió en moraleja. Aprendió a administrarlo, a darle horarios, a darle proyectos, a darle límites, a sentarse frente a él sin dejar que ocupe toda la habitación. Eso no vuelve menos intensa su obra, la vuelve más extraña. Porque la pregunta ya no es cómo suena alguien cuando está a punto de romperse. La pregunta es cómo suena alguien que aprendió a no romperse cada vez. Nine Inch Nails empezó como una máquina de presión, una forma de apretar la ansiedad, la rabia y el deseo de control
hasta convertirlos en sonido. Y con el tiempo esa máquina no desapareció, simplemente se volvió más precisa, menos espectacular quizá, más silenciosa en sus bordes. El ruido sigue existiendo, pero ahora tiene una arquitectura, tiene una hora de entrada, tiene una consola, una silla, una mano que mueve un control apenas unos milímetros y escucha la diferencia. La paz no llegó con el silencio, llegó con el control del ruido. Gracias.